Bienvenidos jóvenes, hoy vamos a hablar de historia. Somos docentes en formación en la licenciatura de Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina. Maribel Pavón Aparicio, Jamie Joana Arias Cadenas, Danitzaster Rodríguez Pacheco y Maribel Verdugo Gómez. En Historia Moderna vamos a comprender los principales elementos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, haciendo énfasis en la importancia de la paz entre los países y al interior de los mismos. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, 1914-1918. El fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX estuvo marcado por el enfrentamiento entre las grandes potencias por la hegemonía económica y la influencia colonial. Estados Unidos, Japón, Francia, Gran Bretaña, Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania consolidaron su poderío al tiempo que desarrollaron su capacidad armamentista militar, entre otras cosas, para poder proteger sus rutas comerciales y los territorios colonizados en donde distribuían sus mercancías. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles muertos. También hubo invención de armamento, vehículos de guerra, barcos, aviones, explosivos y la utilización de gases tóxicos y lanzallamas. Causa. La principal causa fue el asesinato en agosto de 1914 en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, donde le lanzaron una bomba pero fallaron, y en vez de huir rápidamente para que no lo mataran y así evitar la Primera Guerra Mundial, Francisco decidió ir a visitar a los heridos, pero de camino se perdió y esta vez fue asesinado por otro de los asesinos. Fue entonces cuando el gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. Consecuencias. Alemania es obligada a aceptar las condiciones del tratado bajo la amenaza de ser invadida. Alemania fue obligada a entregar territorio a Francia, Dinamarca y Polonia. Se aplicaron restricciones militares y armamentísticas a Alemania, así como a entregar su armamento más avanzado. Alemania fue obligada a indemnizar a los países ganadores. El Imperio Austrohúngaro se desintegró y nacieron y se conformaron países como Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. Se consolidó el pensamiento nacionalista y militarista. La economía mundial amplió su mercado. La mujer incursionó en el campo laboral. Fractura social y familiar debido a los 12 millones de muertes aproximadamente que se registraron. Crisis económica, hambre y pobreza. El liderazgo de las potencias europeas se vio diezmado y fue asumido por Estados Unidos y Japón. Nacen totalitarismos de carácter nacionalista como el fascismo y el nazismo en Italia y Alemania respectivamente. El fin de la guerra. El fin de la Gran Guerra terminó con el Tratado de Versalles, el cual es un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Entró en vigor el 10 de enero de 1920. Considerando que a fin de desarrollar la cooperación entre las naciones y garantizarle la paz y la seguridad, importa aceptar ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, mantener a plena luz relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor. País que se benefició. Estados Unidos aumentó su producción, participación en el comercio internacional. Se convirtió en un país prestamista. Durante dicho periodo bélico, las colonias suministraron víveres, materias primas y soldados, reclamando al término de este una mejora de su situación, lo que debilitó la influencia de Europa en las colonias. A ello se sumó la expansión de Estados Unidos, el mayor beneficiado de la guerra. Alianzas y entente. El entente significa la relación amistosa basada en la confianza y en el mutuo conocimiento, especialmente entre gobiernos o países. Triple Alianza, conocida también como potencias centrales, estaba conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Triple Entente, conocida como los aliados, la conformaban Francia, Gran Bretaña y Rusia. Mapa representativo de las alianzas. En el siguiente mapa se puede observar la información anterior. La parte de color azul representa los países que pertenecieron en ese entonces a la Triple Entente.
Los de color verde, los países que pertenecieron a la Triple Alianza, y los que se ubican de color gris son aquellos países neutrales, es decir, los que no intervinieron. Líderes de los países que intervinieron. Los líderes que intervienen en la Primera Guerra Mundial y pertenecientes a la Triple Alianza son Kaiser Guillermo II de Alemania. Por parte de la Triple Entente están Zar Nicolás II de Rusia, Lloyd George, primer ministro de Gran Bretaña, George Clemenceau, primer ministro de Francia, Rey Alberto I de Bélgica y Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, muchos países intentaron recuperarse y recuperar su economía. A su vez, varios países fortalecieron alianzas. En la década de los 30 se reactiva el comercio con la elaboración de armas. A comienzos de la misma década nace el nazismo, que fue la ideología de extrema derecha del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán de Adolfo Hitler, y el fascismo, que es el movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Fue la mayor catástrofe de todos los tiempos, puso en peligro la propia existencia de la humanidad. Asimismo, el hecho que marcó el fin fue el lanzamiento el día 6 y 8 de agosto por parte de Estados Unidos de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Causas: inconformidad de Alemania. La inconformidad de Alemania por las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles al culminar la Primera Guerra Mundial es aprovechada para difundir ideas y sentimientos nacionalistas de revancha, en este caso por el nazismo. Durante los años 30, Alemania y Japón adelantaron una campaña de expansión territorial. Debido al aumento de la población en los años 20, algunos autores plantean que la guerra era necesaria para disminuir su número y alcanzar un equilibrio. Con el liderazgo de Adolfo Hitler, Alemania desconoció y comenzó a incumplir los compromisos adquiridos en el Tratado de Versalles. Consecuencias: Estados Unidos se consolida como una potencia, liderando el sistema monetario y las instituciones reguladoras de la economía a nivel internacional, la cultura y la política. Con el ánimo de demostrar las bondades sociales del sistema capitalista, se instaura el estado de bienestar, en donde el Estado asume la responsabilidad de brindarle a la población mayores condiciones de vida digna y desarrollo. En pérdida de vidas humanas, la guerra ocasionó la muerte de cerca de 45 millones de personas. Nació la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el fin de mantener la paz en el mundo. Hubo gran destrucción de infraestructura, arte, arquitectura, vías de comunicación, etc. Rivalidad entre Rusia y Estados Unidos. Soy Maribel Verdugo y les voy a hablar sobre la Guerra Fría. Es esa crisis entre el capitalismo y el comunismo. Entendamos por capitalismo el sistema económico y social basado en que los medios de producción de propiedad privada. En estos no interviene el Estado. Comunismo, sistema económico y social que no tiene clases sociales y donde todos los medios de producción son propiedad del Estado. ¿Cómo se desarrolló esta guerra? La Guerra Fría inició al cabo de terminar la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto, la guerra se desata por la ideología política entre la Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos. La Guerra Fría fue una confrontación indirecta entre los países liderados por Estados Unidos en defensa del capitalismo como sistema político y económico, y los liderados por la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas en defensa del sistema comunista. Tuvo efectos en todos los continentes y aunque no hubo una declaración de guerra entre las potencias, sí se presentaron miles de muertes humanas a lo largo del planeta. La Guerra Fría inició desde 1947 con la doctrina Truman hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, dando paso a conflictos entre potencias, una bipolaridad entre Estados Unidos con sus aliados de Europa Occidental y la Unión Soviética y sus aliados con Europa Oriental. Los países que no aceptaban esta forma de bipolaridad se unieron al tercer mundo, que fueron los países subdesarrollados.
Consecuencias: implicó destrucción, infraestructura, hubo muertes, se derrumbó el muro de Berlín, que era la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Almacenaron grandes arsenales de armas y misiles. Se derrumbó el comunismo y se desintegró la Unión Soviética. Bloques militares de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. La importancia de la paz entre países ayudaba al desarrollo, que existía crecimiento económico para que los países puedan beneficiarse. Cooperación para que exista ese apoyo entre países a nivel económico y social, diplomático y en defensa de los derechos humanos. Negociaciones. Es importante que se maneje la cultura de la paz, que exista el diálogo entre naciones, personas y los grupos sociales que primen los derechos humanos.